Dice la palabra en Romanos 8:26. En el libro, en la epístola de Romanos 8, versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? O sea, ¿qué pedimos? ¿Qué es lo que conviene pedir? No lo sabemos. El hombre natural no sabe ahora la verdad qué le conviene. Uno puede pedir dinero, uno puede pedir una casa nueva, uno puede pedir que Dios le dé más años de vida, uno puede pedir por el hijo, que Dios le dé un buen trabajo, y uno no sabe que va a beber marrón. Ahora la verdad uno no sabe, uno pide. Y no sabe ni qué es lo que conviene. Pero nos estamos esforzando en hacer lo que Dios nos ha mandado, lo natural. Dice, puede que hemos de pedir como conviene, no sabemos, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, el Espíritu, si ve el guía, intercede por nosotros, con gemidos indecibles, aún sin nosotros entender lo que Él pide, sin entender lo que Él dice, con sonidos indecibles, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, el Espíritu de Dios, porque conforme a la voluntad del Espíritu de Dios, o el Espíritu de Dios, conforme a su voluntad de Dios, intercede por nosotros los santos. Ahí está. O sea que cuando yo me dejo guiar de Dios, a veces pedimos locura, porque somos niños. El niño quiere Coca-Cola, quiere cola, Román, quiere chocolatina. Eso quiere el niño. Pero ¿qué hace el padre? No, papi, no puedes comer eso, tómate la sopita. Entonces nosotros, en nuestra ignorancia, no sabemos ni qué pedir, y hasta pedimos mal muchas veces. Pero cuando yo me esfuerzo en hacer lo que Dios me manda, aunque no abra mi boca, mi guía, el Espíritu de Dios, intercede por mí. Y pide de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo él? Pide preciso lo que Dios te puede dar y que tú necesitas. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesito amarlo a Él. Imagínate, ya estoy obedeciendo, pero a la brava, y necesito amarlo. El Espíritu pide amor para que ame. Y de pronto termino yo haciendo las cosas que antes hacía a la brava, las hago ahora con contentamiento, y no sé de dónde salió eso. El Espíritu intercedió por mí. Y yo ni me di cuenta. Yo lo que hice fue llorarle a Dios por la aflicción, por el problema, y en esos sonidos indecibles del Espíritu, vino el Espíritu, hizo un trabajo espiritual. Ahora yo amo lo que antes no amaba. Así funciona. ¿Cuál es la tarea que tenemos que hacer? Cumplirle a Dios lo sencillo. ¿Te quedaste soltera, mujer? Varón, no busques hombre. Espera en Dios. Espera. ¿Tienes tu marido? No lo sueltes. Es malo, ora por él. Es la palabra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cosas naturales. Cosas naturales. Entiéndelo. Ahora tú quieres que tu marido cambie. Haz la tarea natural. Tú, de pronto, Dios te lo puede ayudar. Pero Señor, cámbialo, Señor, cámbialo. Y tú no haces tu tarea natural tampoco. Y estás exigiendo un trabajo espiritual en ese varón o en esa varona, viendo que tú no has hecho ni siquiera lo tuyo. Acuérdate, el poder lo tienes Dios, no usted, Dios. Y Él hace como Él quiere. Y por agradar a Dios, aún a los hombres, hace maravillas. Pero tenemos nosotros primero que tratar de agradarle a Él. Que lo hizo Dios con Noé, iba a destruir el mundo entero. Y Noé halló gracia ante sus ojos. Gloria al Señor. Entonces, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, el Espíritu pide de acuerdo a lo que verdaderamente Dios te puede dar y a lo que verdaderamente tú o yo necesitamos. Y esto es una oración segura, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea que, en otras palabras, si el Espíritu está contigo, no tenemos por qué vivir quejándonos y llevados y que no, que yo no tengo y que pasa y que tal, porque es que el Espíritu te va a ayudar. Podemos decirlo de esta manera: el espiritual es el que se deja guiar del Espíritu. Y el que se deja guiar del Espíritu está hecho. Aún en la dificultad el Espíritu está ahí. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros, hermanos? Que nos dejamos guiar del Señor. No nos dejamos guiar del Señor. Nos dejamos guiar de nuestro corazón, de nuestros deseos, de nuestra voluntad, de nuestros caprichos. Pedimos es de acuerdo a lo que necesitamos y lo que Dios nos pone, lo desechamos, hermano. Ese es el problema. Entiendan. Dice el versículo 35 de este mismo capítulo 8. Dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y menciona tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí ves? O sea que la situación puede estar como usted quiera. Y nada de eso te separa de Dios. Y en todas las situaciones seremos vencedores. Todas. ¿De dónde viene todo este maravilloso resultado? Viene de que usted se deje guiar del Espíritu. Que tú no lo sueltes, que Él no te suelte. ¿Y cuando el Espíritu de Dios no nos suelta? Cuando usted hace la tarea natural. Lo natural. Un hijo obediente, un muchacho obediente, usted lo tiene y usted lo con cariño, le coge cariño al pelado. Pero un pelado es obediente y le dice uno: aquí no me traiga más a este muchacho, llévate a tu muchacho. Lógico. Así somos nosotros como un niño con el Espíritu. Un hijo obediente, un bebé obediente en el Espíritu. El Señor está feliz y le añade y le quita aquí lo malo y le pone acá lo bueno y le va poniendo, lo va puliendo. Pero un desobediente dice: Señor, apártalo, échalo fuera. Alábalo a Él, hermano. ¿Por qué apagamos el Espíritu? ¿Por qué nos abandona el Señor? Porque nosotros lo hacemos primero. Pero nos las tiramos que sí, que hay, que ya. Hagamos la tarea. Hagamos la tarea. ¿Qué tarea? La natural. ¿Acaso nosotros podemos hacer tareas espirituales? Las tareas espirituales las hace el Espíritu de Dios por nosotros. Pero lo natural lo hago yo, aunque se haga a regañadientes. Y cuando yo lo hago a regañadientes, como entiendo, le digo: ay, Señor, ponme amor, Señor, por esto. ¿Ah? ¿Ah? Bendito es el Señor Jesús. Gloria a Él. Mire, hermano, esto es delicado. Y más si no lo entendemos. Dice allí mismo en la epístola a Romanos capítulo 9, dice, versículo 8. Apúntelo y yo les leo para que nos rinda un poco. Dice lo siguiente:
Romanos 9, capítulo 9, versículo 8. En esta escritura dice lo siguiente. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los hijos son no según la carne, sino según la promesa, dice aquí. Dice aquí, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Dice aquí. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, mire lo que le dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Imagínense cómo este asunto. En otras palabras, Dios dice que la salvación es por la promesa. ¿Y realmente cuál es la promesa? Resumiendo la Biblia un poco, ¿cuál es la promesa? Todo llega a un punto que tenemos que tener fe en el Redentor. Amén. Fe en el Redentor. Porque de allí vino el Redentor, de esa descendencia de la promesa. ¿Y qué es tener fe en el Redentor? Es creer en su palabra. Creer en el Evangelio. Y si yo creo en el Evangelio, ¿a dónde llego? A hacer una tarea de obediencia a unos mandamientos naturales, primeramente. ¿No es así? Congregarme, pedirle perdón a Dios, reconciliarme con mi esposa, reconciliarse con el marido, reconciliarse con el padre, con la madre, tomar mi lugar de varón y ser responsable en el hogar, honrar a papá, honrar a mamá, aunque sea mi mamá o una prostituta, tengo que perdonarla y ayudarla. Aunque se haya portado mal, tengo que considerarla. Igual a los padres, una cantidad de reglas naturales, primeramente. Ese es Jesucristo. Ese es el verbo. Esa es la palabra. Una cantidad de consejos que voy a comenzar a poner en práctica, que me son muy difíciles, soy honesto, pero yo he creído y empiezo en esa tarea. ¿Y qué termina haciendo Dios? Mirándome con misericordia. ¿Qué dice el Señor? Ahí dice textualmente que no es el que quiere ni del que corre. ¿Por qué dice Dios así? Porque del que Él no tenga misericordia, aunque quiera y aunque corra y aunque patalee, no alcanzará a ser una persona que pueda amar y crecer espiritualmente. No podrá.
Por eso a veces pataleamos mucho y corremos mucho y hacemos mucho y no podemos ser libres. Y eso hacemos aquí, hacemos allá y seguimos con la cadena. Porque no es el que quiere y el que corre. Podemos hacer 40 días ayuno y no pasa nada. Y hay unos que entran y son libres en un segundo. ¿Qué pasó? Y yo hice 40 días ayuno y no pasó nada. Porque no es el que quiere ni el que corre. ¿De quién entonces? De aquellos humildes de corazón que aceptan la palabra y el mandamiento de las cosas más pequeñas. Oiga, ese niño sí es obediente. Qué lindo. Y tiene una gracia uno con ese niño que es un obediente tremendo. Desde niño es obediente. ¿Están entendiendo? Pero, oiga, ese niño es un diablo chiquito, mijo, eso no, por aquí ni lo traigas. ¿Cómo eres tú? Porque no es el que quiere ni el que corre. En otras palabras, es de aquel que le cae en gracia a Dios. ¿Y quiénes son esos? ¿Quién serán esos? Que son escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? ¿Sabe quiénes son? Aquellos que dicen, Señor, tú tienes razón, yo voy a dejar la querella que tengo por ahí. Yo voy a volver a mi hogar. Yo voy a hacer el esfuerzo de cambiar, Señor. Tú tienes razón. Yo no he comenzado a hacer la tarea y te he dicho que te creo. Mentira, Señor. Nunca te he creído. Si te hubiera creído, estuviera haciendo lo que tú me mandaste a hacer desde el principio. ¿Sí ves? ¿En qué está fundamentada nuestra fe? En el engaño de nuestro propio corazón. Por eso dice el Señor, no es el que quiere ni el que corre. Usted puede correr mucho y querer mucho, pero si tú no alcanzas gracia ante sus ojos, hasta te endurece, para que nunca la alcances. Eso hizo con Faraón. No juguemos con el evangelio, hermano. Entonces esto no es de que yo soy un hombre de mucha fe, nada. Es la gracia que tenemos que alcanzar ante Él. Y solamente se alcanza igual que como un niño. ¿Qué hace el niño? El niño es gracioso. El niño bien educadito es hermoso. Pero un adolescente que ya dejó de ser niño, es un adolescente, hermano irrespetuoso, qué vergüenza, qué tragedia. ¿Alcanzará gracia ante los ojos de Dios? Nunca. Ese es el problema. ¿Y dónde alcanzamos la gracia? En la niñez. Allí se alcanza la gracia. No en la adultez, en la niñez. Los adultos no alcanzamos gracia. Los niños sí. En la niñez espiritual alcanzamos la gracia. ¿Y cuál es la niñez espiritual? ¿Cuál es la niñez espiritual? Allá donde comenzamos. Donde comenzamos. Somos el primero que venimos al culto. Los primeros. Y ayer acepté a Cristo y hoy estoy de primero en el servicio. Dice el pastor, tremendo. Mira. Vino más temprano que nunca. Más que los viejos. Es la primera que manda a hacer la falda del grupo. La primera. Y hasta se acerca al pastor y dice, pastor,
ayúdeme a orar que no tengo, pero Dios me va a suplir. Ya estoy cortando los ruines para hacer falda. La primera, y eso hace 2 semanas que aceptó a Cristo y ya está mandando cortar. Tremendo. Alábalo. La primera. Pastor, ¿puedo asistir a las clases bautismales? Ya quiere bautizarse, ya está. Tremendo, tranquila, espérate, no te preocupes. ¿Y en qué puedo servir? De niño. Los niños. Deja que los niños vengan a mí, los espirituales también. Pero un poco demonios, hermano, que no miran uno así. Otra vez con esa palabra. Mira, y siempre me miras a mí, ¿no lo ves? ¿Alcanzarán gracia? Gloria a Él. Gloria al que vive, aleluya. Los niños, hermano. Un niño sometido alcanza gracia. Eso es automático, hermano mío. Si usted no ha alcanzado gracia desde que usted comenzó en el Señor, va a ser muy difícil un viejo ya enano que alcance gracia ante los ojos de Dios. Niño, tú lo que eres enano. Porque muchos no las tiramos de niños, una cabezona así grande y unas paticas corticas así de manera niño. No crecemos, hermano, no buscamos de verdad porque no entendemos al Señor. Gloria a Él, gloria al que vive. Gloria a Dios. Mire, hermano, Dios sus escogidos siempre los guiará con su Espíritu Santo. Siempre. Significa esto que usted es dócil, que usted hace, que usted no necesita la presión para obedecer, para someterse. Significa esto que usted es de Dios de verdad, que tu corazón es sensible al Señor, que aunque falles, Él te ayuda. El niño se equivoca también, pero el duro, el rebelde, el que quiere que Dios sea quien haga la tarea completa para él, porque él dice en su corazón que eso me lo quitará Dios. Así no es. Así no funciona. Dios solamente hará lo que tú no puedes hacer. Si quieres, haga el experimento. Siéntate en tu casa, cómprate una libra de carne, de yuca, lo que sea, y dile al Señor, ponla ahí a la orilla del fogón y dile: Señor, cocíname. Y empieza a ayunar y a orar para que Dios te cocine. A ver si no te mueres de hambre. Ayúdame, Señor, dame un trabajo. Y no me levanto ni siquiera a hacer una solicitud. Así hay muchos. Porque Dios me ayudará, pero no se mueven ellos. Así no funciona. Dios no nos hizo inválidos. Dios nos hizo bien. Y tú tienes capacidades para ejecutar cosas. Y una de esas capacidades que Dios nos ha dado, por su misericordia, es que podemos hacer muchas cosas de las que Él nos manda a hacer sin necesidad de un poder extraño. Solamente porque le he creído. Pero si oro por el enfermo, yo no tengo la capacidad de sanarlo. Necesito un poder extraño, que no es mío. Él lo hará si Él quiere. ¿Están entendiendo eso? Así funciona, pueblo. No juegues más, no te hagas el que no entiendes. Y ese es el problema de nosotros. Queremos que todo lo haga Él.
Que sea Él quien me quite el pantalón, que sea Él quien me quite el maquillaje, que sea Él quien me quite esto, que sea Él quien me quite todo. Todo me lo tiene que quitar Dios. Y Dios no le va a quitar los pantalones a ninguno. Gloria al Señor. Para que usted entienda mejor esto, está la palabra en Efesios capítulo 1. Para que entienda lo de la promesa. En Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante. Está esto claro. Dice, Efesios 1, 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí está la clave. Según el puro afecto de su voluntad. Dice, Él nos escoge, nos destina, desde antes de la fundación del mundo, ¿sí?, para adoptarnos como hijos por medio de Cristo Jesús. Ahí está el detalle. O sea que Cristo, que es el verbo, Cristo es la doctrina viva, el evangelio vivo, a través de esa doctrina, a través de ese Jesús que lo representa la doctrina que es el evangelio, yo soy escogido, usted es escogido. Solamente a través de esa doctrina, a través del Cristo que nos trajo la manera como era. El camino es el evangelio, el camino es Jesús. ¿Y cómo es eso? Puro mandamientos y reglas. ¿Quiere venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. ¿Qué quiere decir? No pienses tanto en ti, anúlate y haz lo que yo te mando. ¿Están entendiendo eso? Allí nace todo. Esa es la promesa. La promesa es Jesucristo, que Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. Todo lo anterior llegó a Cristo para que nos salvara. Entonces, si yo lo sigo a Él, que es el camino, que es el único nombre bajo el cielo, dado a los hombres en el cual podemos llegar a ser salvos, que es Jesús, si sigo su consejo, si sigo su camino, si sigo su doctrina, seré adoptado como hijo. Que es un proceso que ya usted conoce, del nuevo nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, el problema, el meollo del asunto es que no venimos a Cristo. Nos quedamos con la idea de que Dios nos va a transformar, de que Dios nos va a ayudar, de que Dios nos va a entregar la victoria, pero yo no hago mi parte. Es como estos estudiantes de hoy que buscan profesores, pero los profesores son los que le hacen la tarea. ¿Qué puede aprender un estudiante donde el profesor es el que le hace la tarea? Y salen contentos porque sacó un 5, sacó un 10, pero ¿cómo van a estar contentos si la tarea no la hizo él? Entiéndelo, hermano. Está bien que se la explique, que le hable, que le enseñe, que lo prepare, pero la tarea la va a hacer el otro. Tú tienes que hacer la tarea también en este camino. ¿Qué tarea? La tarea natural, lo que tú puedes. Yo no voy a hacer lo que no pueda. Dice la gente, yo haré lo que pueda. Está bien, lo que pueda. Esfuérzate y haz lo que pueda. Eso nos toca en el Señor. Hacer lo que yo puedo. Lo que yo puedo. Es más, mire, lo acabamos de leer ahora en unos versículos atrás. Cuando yo no puedo, cuando yo estoy en una crisis, cuando estoy en una situación difícil, el Espíritu puede. Y Él me ayuda aún a orar. Y yo quizás no lo entiendo. Yo estoy gimiendo y estoy orando, pero el Espíritu sí puede. Y Él, de acuerdo a la necesidad mía,
y de acuerdo a la voluntad de Dios intercede por nosotros y nos ayuda y nos responde el Señor. Imagínense con toda esa ventaja. Entonces, ¿por qué nos hemos quedado? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos fundamentándonos en nuestros errores pasados? Porque no somos guiados por el Espíritu de Dios. Somos guiados por nuestro propio corazón, nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad, nuestros propios caprichos. Porque sí que somos caprichosos los evangélicos. Tenemos muchos caprichos y ahí interpretamos la palabra como a nosotros nos parece. Sí, Señor. Pero si dejamos esos caprichos, que significa negarse, y entramos a de verdad una guía de Dios por su Espíritu Santo, lo imposible para ti también será hecho. Lo imposible para mí también será hecho. Y nada ni nadie nos apartará del amor que le tenemos al Señor. Nada. Sí, Señor. Nada. Porque antes ese amor crecerá. Cada día vas a crecer más en el amor de Dios. Cosa que no pasa en la iglesia. Me da pena enseñar esto, hermano, pero no pasa eso. Yo lo recuerdo a muchos de ustedes, ese amor y esos deseos. Y hoy, hermano, tienen unas caras de amargura que dan hasta miedo. ¿Qué pasó? No han crecido en amor porque no hay fundamentos. Señor, todo fue carne y carne y carne. El amor del hombre con la mujer debiera crecer. Debiera crecer. Así como el amor de Dios con la iglesia. Debiera crecer. Pero ¿cuál es la regla general casi? Que decrece. Y así nos pasa con Dios. Venimos contenticos con la esperanza, los primeros días, pensando tal, y a los días se acabó todo. Porque todo es falso. Porque vinimos con corazón falso. Nunca hemos querido entender cómo funciona el asunto. Y el asunto funciona a través de la fe. Yo tengo que creer lo que Él dice. Yo tengo que creer en la esperanza que me está dando. Y yo tengo que interesarme en esa esperanza y en Él. Y tengo que pedirlo. Y para lograrlo, hago los mandamientos naturales. Porque le creo. Esa es la demostración de la fe. Esa es la demostración de la fe. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 7. Cuando Jesús hablaba con los fariseos, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Sí ves? En vano me honran. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondió él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Mire esa sentencia. En este
Contexto, Dios hablando porque estaban comiendo sin lavarse las manos, y entonces vino la crítica y Dios dijo todo esto. Pero al final dice esto, porque sus discípulos le dijeron, mire, ellos se enojaron por la palabra, se enojaron. Y mire lo que dijo el Señor: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada, arrancada de raíz, quiere decir eso. ¿Qué quiere decir? Toda persona, porque no está hablando de planta, está hablando de nosotros, toda persona que mi Padre no escoja y la ponga y le siembre en mi atrio, será echada afuera, de raíz será arrancada, para que no quede ni un pedacito y renazca. ¿Qué significa eso? Mire el peligro que la humanidad no ve. Podemos venir a la iglesia y sentarnos aquí todos los días y decir aleluya, gloria a Dios, oh qué lindo, y bautizarme y hablar profecía y hablar en el Espíritu y decir muchas cosas bonitas de Dios, pero me tendré que hacer una pregunta siempre: ¿me plantó mi Padre? Porque en aquel día vendrán muchos en el nombre del Señor y dirán: en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Pero dice el Señor: apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad, fuera. Eso es lo que debemos entender hoy, pueblo, hoy, que no es tarde para entenderlo hoy. Tenemos que ser plantados por Él. Hay una semilla. ¿Cuál será la semilla? No es el billete, como dicen algunos sinvergüenzas por ahí. La palabra es la semilla. Es plantada también en nuestro corazón. Y Dios nos escoge. Él dice que nos ha escogido de antes de la fundación del mundo. ¿En qué sabemos que somos escogidos de Él? ¿Será muy difícil responder? ¿En qué sabemos que somos escogidos y plantados por Él? En que nos dejamos guiar de su Espíritu Santo.